Felicitaciones, anfitrión, logro desbloqueado. Entrenador provincial recompensa. Sistema completamente activado. Bienvenido, entrenador. Mientras empujaba su maleta, Kuroa mantenía su mirada fija en la pantalla azul cielo transparente que solo él podía ver. Anfitrión. Kuroa rango. Entrenador provincial habilidad física. Nivel G1 con un físico comparable al de una Uma Musume de nivel de entrada G1 habilidades. Conocimiento del cuerpo y la respiración, juzga con precisión la postura óptima para correr y el ritmo de respiración para una Uma Musume, masaje, utiliza técnicas de masaje para limpiar los canales de energía, ayudar a la curación y aliviar el dolor. Ya habían pasado 18 años desde que Kuroa fue arrojado a este mundo por el destino, y ahora estaba más que familiarizado con qué tipo de mundo era. Una Uma Musume, bendecida por las tres diosas, nació con nombres gloriosos y legendarios de un mundo fantástico. Las chicas que heredaron esas almas corrieron con propósito y brillantez por este reino. Desde el momento en que supo dónde había terminado, Kuroa se comprometió a convertirse en entrenador de una Uma Musume. Estudió nutrición, terapia de masajes y más, y se graduó de la universidad antes de tiempo gracias a su gran esfuerzo. Recientemente, finalmente cumplió con el requisito de edad y aprobó el examen de licencia con las calificaciones más altas para obtener su licencia de entrenador provincial. En este mundo, la cultura de las carreras de caballos estaba profundamente arraigada y sus regulaciones eran muy sofisticadas. Las licencias de entrenador se clasificaron en 3 niveles: provincial, central y nacional. Para alguien como Kuroa, cumplir 18 años significaba poder presentarse al examen de licencia provincial de entrenador. Para calificar para el examen de licencia central, tendría que lograr resultados significativos con una Uma Musume provincial o esperar un completo tras haber entrenado al menos a 3. Kuroa se negaba rotundamente a aceptar este último camino. Así que, en cuanto se registró oficialmente su estatus de entrenador ayer, presentó su solicitud de inmediato a la Academia Kasamatsu Trazen y se dirigió allí sin demora. Mientras caminaba, observaba el sistema de dedos dorados que se había activado el día anterior al recibir sus credenciales de entrenador. Cerca de allí, la pantalla de televisión de una tienda comenzó a reproducir la reciente Golden Youth Stakes. Ahí viene. Oguri Cat toma la delantera. Los pasos de Kuroa se detuvieron y se giró hacia el escaparate de la tienda. En la pantalla aparecía una canosa Uma Musume. Su postura exageradamente inclinada hacia adelante y su velocidad de cierre sin precedentes crearon un impacto visual impresionante, superando a una oponente tras otra de forma aplastante al cruzar la línea de meta. Ella terminó. Oguri Cat se llevó el primer lugar. No queda nadie en Kasamatsu que pueda detenerla. La apasionada voz del locutor iluminó la escena, y los vítores de la multitud rugieron como un maremoto. ¿Oguri Cat, eh? Kuroa suspiró. Ojalá hubiera llegado un año antes. El Golden Youth Stakes fue la última carrera de Oguri Cat a nivel provincial. Posteriormente, sería transferida al circuito central, perdiendo por tan solo unos meses al recién nombrado entrenador Kuroa. Bueno. Es hora de ver si aún quedan algunas Uma Musume trabajadoras en Kasamatsu. Él apartó la mirada y continuó. Academia Kasamatsu Trazen. Mirando el edificio escolar algo deteriorado, Kuroa respiró hondo y entró. Era hora de entrenar. No había muchas Uma Musume en Kasamatsu Trazen, y la mayoría estaban en la pista. Esta es una buena oportunidad. Kuroa dejó su maleta y se acercó al campo de entrenamiento, observando a las chicas de cerca. Pero no tardó mucho en sacudir la cabeza, decepcionado. La mayoría de las Uma Musume corrían con pura fuerza bruta. Los entrenadores cercanos simplemente actuaban como profesores de educación física, registrando datos sin ofrecer ninguna orientación. En esencia, solo estaban entrenando las estadísticas de las chicas. Pero desde que llegó a este mundo, Kuroa aprendió que las carreras de Uma Musume no se trataban solo de estadísticas. La postura al correr, el ritmo de la respiración y lo que en el juego de su vida pasada se denominaban habilidades, para Kuroa, esas eran habilidades. Técnicas personalizadas, integrales y únicas para cada Uma Musume. Aunque aún no era capaz de enseñar estas técnicas únicas, el sistema que había activado ayer le permitió transferir, combinar y mejorar todo el conocimiento que había acumulado hasta ahora. Conocimiento del cuerpo y la respiración, una habilidad pasiva que le permitía determinar la forma de correr y el patrón de respiración óptimos para cada chica. Y en cuanto a las habilidades, Kuroa abrió su panel del sistema. Tienda de habilidades: enfoque, milla recta, milla curva, devorador de velocidad, zancada relámpago. Era un conjunto de habilidades que conocía del juego de su vida pasada.
Podía ganar puntos de PT participando en carreras y usarlos para desbloquear métodos de entrenamiento detallados para estas habilidades. Este era el as bajo la manga de Kuroa. Su confianza en que podía crear una campeona provincial, una Uma Musume. Aunque lamentó el desempeño generalmente débil de las chicas de Kasamatsu, Kuroa se preparó y reanudó la búsqueda de una Uma Musume talentosa y no reclamada. Pero, no hay nadie. El joven dejó escapar un largo suspiro hacia el cielo. Todas las chicas sin entrenador tenían velocidad, resistencia, explosividad y coordinación promedio. Como sea, lo tomaré con calma. Consulta realizada correctamente. Se dio una palmada en las mejillas y volvió a concentrarse. No podía culpar a estas chicas trabajadoras y serias. Tuvieran talento o no, siempre que tuvieran sueños y estuvieran dispuestas a darlo todo, Kuroa creía que podía llevarlas a la cima. Justo entonces, a su lado, una Musume, cansada y de expresión serena, salió de la pista secándose el sudor con un frente, mientras entrenaba con su cuerpo, tomando notas. Kuroa la miró. Si bien las chicas que no habían reclamado eran mediocres, las que tenían entrenadores sí parecían tener un físico decente. Al verla pasar por otra ronda de entrenamiento ineficaz basado en estadísticas, Kuroa activó instintivamente su siempre activo conocimiento del cuerpo y la respiración y murmuró en voz baja. Cuando corres, tus piernas tienden a moverse lateralmente. Intenta corregir ese hábito primero, sacando más provecho de tu entrenamiento. La nana champa jama a mitad de un sorbo de su botella de agua y volvió su mirada profunda y concentrada hacia él. ¿Y tú eres? Ella lo miró de arriba abajo, confundida por su vestimenta. Ah, soy un nuevo entrenador en Kasamatsu Trazen, bueno, técnicamente aún no me he registrado. Kuroa miró su ropa y se dio cuenta de lo inapropiado que había sido su comentario hace un momento. Ni siquiera soy su entrenador. ¿Qué derecho tengo a darle consejos? Él negó con la cabeza e hizo una pequeña reverencia. Lo siento, solo una sugerencia. Deberías continuar con tu entrenamiento. De todas formas, tengo que ir a informar. La canosa Uma Musume asintió aturdida y lo vio alejarse. Luego se miró las piernas. Marzo, tu tiempo en los 200 metros fue de 12:67. Nada mal. El entrenador, Shibasaki, se acercó mientras tomaba notas, interrumpiendo su hilo de pensamiento. Fujimasa March, así se llamaba la canosa Uma Musume. Durante los últimos meses, Kuroa se había centrado principalmente en Oguri Cup, así que su conocimiento de Fujimasa March, quien había sido parte del Oguri Cup Gunma Kanto, se limitaba a reconocer su nombre. Apenas recordaba su aspecto tras la transición de 2D a 3D. Entrenador Shibasaki, ¿sabes quién era? Dijo que era un entrenador nuevo. ¿Un nuevo entrenador? Shibasaki se frotó la cabeza como si recordara algo. Ah, cierto. Creo que hoy iba a empezar un nuevo compañero. Miró en la dirección en la que se había ido Kuroa y dejó escapar un suspiro. Tan joven, el examen de licencia fue brutal cuando lo hice. ¿Podría ser un genio? Esa palabra conmocionó a Fujimasa March. Su mente se remontó a la recta final de la Golden Youth Stakes. Mientras observaba la figura de Oguri Cup desaparecer en la distancia, fue la primera vez que comprendió realmente el doloroso abismo entre el talento y la mediocridad. Se mordió el labio ligeramente y recordó lo que Kuroa había dicho antes. Daré otra vuelta. Después de registrarse en la academia, Kuroa llevó su equipaje de regreso a su dormitorio. Como entrenador, se le concedió una habitación privada para su propia. Perfecto, tengo más tiempo. Analicemos este sistema con más detalle. Después de guardar su ropa de cama y sentarse en un pozo, Kuroa se acostó y abrió casualmente el panel de su sistema. El sistema en sí era bastante simple, con solo 4 funciones. El panel de estado del anfitrión, el panel del equipo Una Musume, el panel de logros y el panel de la tienda. El panel del estado del anfitrión tenía el nombre de Kuroa. El panel de equipo, en cambio, seguía en blanco y aún no había reclutado a ninguna Una Musume. El panel de logros lo recompensaba por alcanzar grandes hazañas, como la triple corona clásica, la triple tiara o arrasar en el trono de primavera y otoño. También recibía honores regionales como ganar en el trono de verano o la triple corona del norte de logros. Por supuesto, algunos logros, extraños e inusuales. El panel de la tienda era solo una humilde tienda de habilidades. Dicho esto, le habían dado 500 puntos de habilidades iniciales para canjear por algunas habilidades prácticas. La mayoría de las carreras principales se corren en la pista de césped. Las pistas de césped se encuentran principalmente en los hipódromos centrales. Aún así, no puede concentrarse solo en la tierra.
Estos 500 PT deberían estar orientados a habilidades básicas y versátiles. Kuroba murmuró para sí mismo mientras navegaba por la interfaz del sistema. ¿Por qué dice aptitud para el césped y aptitud para la tierra? ¿Qué tiene de raro etiquetar las carreras? La tienda de habilidades contenía no solo habilidades estándar, sino también varias desconocidas que tal vez nunca había oído hablar. La única decepción fue la falta de habilidades únicas de una Musume. Qué lástima, si tuviera esas, sin duda querría ser el super rey de la Navidad. Después de reflexionar un rato, enumeró algunas habilidades deseables y decidió esperar a comprarlas hasta que pudiera conseguir una Musume para su equipo y adaptar sus compras a sus necesidades. Hora de dar un paseo. Debería explorar mi futuro lugar de trabajo ya que estoy demasiado emocionado para dormir. Kuroba se levantó de un salto, se puso los zapatos y salió a trotar un poco. La luz de la luna caía en cascada mientras una figura solitaria cruzaba rápidamente el campo de entrenamiento. Solo en el silencio, debería haber refinado mi táctica. Me estoy acostumbrando a este movimiento. ¿Es solo mi imaginación o siento el cuerpo mucho más ligero? La muchacha de cabello gris disminuyó la velocidad gradualmente hasta detenerse, murmurando para sí misma. El entrenador no estaba presente esa noche, por lo que no había datos que demostraran si realmente había mejorado. Central. Fujimasa March exhaló un largo suspiro. Algunos creyeron que su talento era sólido. Desde pequeña, nadie podía superarla. Incluso después de marchitarse, seguía siendo la más rápida entre sus compañeras de la academia. Pero, Ogurikab destrozó el pozo invisible que había confinado su mundo. Ella era solo una yema, y Ogurikab le había mostrado el vasto cielo que se extendía más allá. Fue entonces cuando comprendió que era débil. Desde que Ogurikab se fue, Fujimasa March ha estado entrenando más duro que nunca. Pero las cadenas del talento y los límites naturales parecían irrompibles que la atrapaban en un callejón sin fondo. No importaba cuánto se esforzara en entrenar, nunca podía igualar el impresionante final que Ogurikab había mostrado durante el Golden Youth Stakes. ¿Estaba ella dispuesta a aceptar eso? Todos los días desde que se despidió de Ogurikab, Fujimasa March se había hecho esa pregunta. Para una Musume, correr era la vida misma, y ahora, tenía que admitirlo. Entrenando la espalda de la veloz Ogurikab, incluso cuando su cuerpo aún tenía energía, incluso cuando sus piernas aún no estaban cansadas, aún no pudo alcanzarlo. Ese era el muro cruel e imponente llamado talento. Respiraba con dificultad para recuperarse, las cejas esquinas de Fujimasa March se contrajeron de repente. Levantó la vista hacia la pasarela que daba al campo de entrenamiento. Un joven pasaba corriendo. Recordando las sensaciones de su carrera anterior, gritó impulsivamente. Entrenador-san, por favor espere. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. Kuroa, sorprendido por la llamada de Fujimasa March, fue conducido rápidamente al campo de entrenamiento, donde la vio correr otra vuelta. Solo pudo suspirar con resignación. Pero de todas formas no tenía nada mejor que hacer. Además, Uma Musume le había pedido orientación. Era una buena oportunidad para probar sus métodos de entrenamiento antes de enfrentarse a un equipo profesional. Incluso un atleta provisional como Uma Musume, como Fujimasa March, podía correr fácilmente los 100 metros en apenas 6 segundos, mucho más que cualquier atleta nacional de su vida anterior. Entrenador Kuroa, ¿hay algún problema con mi forma de correr? Aunque sabía que Kuroa era oficialmente su entrenador, sentía una punzada de culpa por no haber vuelto a ese entrenamiento, pero desde su lado aconseja ese mismo tarde, le había guardado un discreto respeto. Los ojos de Kuroa brillaron con la luz de percepción del cuerpo y la respiración. Tras pensarlo un momento, dijo, al menos no estás cometiendo el mismo error que esta tarde. Al ver a una niña que, tras 2 horas, se había esforzado en el trabajo y lo hubiera aplicado en la carrera real después de solo unas horas, era prometedor. En ese momento apareció una notificación del sistema. Uma Musume grabado. Marcha de Fujimasa, temporal marcha Fujimasa aptitud para pista. Césped calle tierra B aptitud de distancia. Sprint B barra milla B barra media distancia calle larga distancia F aptitud táctica. Líder B barra líder E barra medios de grupo calle más cerca de habilidad única. Sinopsis cualidades. Terreno firme, clima lluvioso, esperar y ver velocidad. 264 barra resistencia. 252 barra potencia. 211 barra agallas. 203 barra ingenio. 254 museo una temporal. Kuroa parpadeó ante la ventana de estado que mostraba las estadísticas de Fujimasa March. Como se esperaba, débil.
En cuanto al juego de su vida anterior, estas estadísticas estaban bien para una carrera de debut. Pero Fujimasa March ya había corrido casi 10 carreras y ya estaba bien entrada en su año de clásicos. Oguri Cup sería elegible para competir por el Satsuki Sho de la Triple Corona Clásica en tan solo unos meses, aunque es posible que no califique. Teniendo en cuenta la cronología actual, Fujimasa March ya estaba muy por detrás de sus compañeros corredores en cuanto a talento innato. Pero lo que es más crucial, su formalización ya estaba en un tercio de su camino. Formalización. Un concepto exclusivo de Uma Musume. Antes de formalizarse, una Musume permanecía en una forma pequeña e infantil, capaz solo de un aprendizaje básico. El entrenamiento físico en esa etapa mejoraba su salud, y mucho menos su capacidad para competir. Pero una vez formalizados, sus cuerpos experimentarían un rápido crecimiento, transformándose en adolescentes. Desde entonces, permanecerían en ese estado. En esa forma, bendecida por las tres diosas, sus estadísticas físicas se dispararían durante la duración del proceso. Normalmente, la formalización duraba unos 3 años. Pero en raras ocasiones, factores emocionales o físicos podían acelerar el proceso. Algunas Uma Musume incluso lo completaron durante su año clásico. Sin embargo, al finalizar la formalización, la bendición divina se desvaneció. Tras disfrutar de un breve auge, sus estadísticas declinaron gradualmente durante los siguientes 1 a 3 años, hasta llegar a aproximadamente el 80.190% de su forma máxima. Es por eso que algunas chicas explotaron en el año clásico solo para desaparecer con la misma rapidez. Así que sí, Kuroa se sorprendió. Históricamente, Fujimasa March era considerada una corredora fuerte en la provincia. Pero, considerando sus atributos actuales, que apenas rondaban los 200 puntos, incluso después de un tercio de su formalización, su mejor nivel podría apenas alcanzar los 700 puntos. Entrenador-san. Entrenador Kuroa. La voz de Fujimasa March lo sacó de sus pensamientos. Él miró su rostro preocupado y se rió entre dientes. No es nada. Solo estoy pensando en algunas cosas. Bueno, tenemos tiempo. Vayamos paso a paso. Primero, tu postura al correr. Kuroa decidió usar la marcha Fujimasa para poner a prueba sus teorías. Al fin y al cabo, solo fueron unas horas. Bajo la luz de la luna, la niña comenzó a correr nuevamente bajo la guía del niño, torpemente al principio, pero gradualmente se fue volviendo más suave. Su figura se extendía hacia adelante bajo las farolas, proyectando una sombra larga y decidida. Mientras Kuroa y Fujimasa March estaban refinando su entrenamiento juntos, no muy lejos, varias figuras se encontraban en la plataforma que daba al campo de entrenamiento. Eran entrenadores de la Academia Kasamatsu. Shibasaki sostenía su cuaderno, luciendo exasperado mientras trataba de defenderse de un hombre musculoso que seguía burlándose de él. De repente, otro hombre que estaba detrás de ellos pasó un brazo alrededor del cuello de Shibasaki y tiró. Shibasaki, tu nivel como entrenador no es ni siquiera el de un novato. Mira qué bien va Marzo. Incluso como entrenadores locales, pudieron ver claramente cuánto más liviana y fluida se había vuelto la zancada de Fujimasa March en tan poco tiempo. Maldita sea, Shibara, gamberro. Shibasaki, con el rostro enrojecido por el estrangulamiento, se soltó y se abrazó al otro hombre. Los dos comenzaron una pelea infantil, sin que ninguno de los dos quisiera soltarse. Al final, la pelea simulada se calmó y el grupo de entrenadores se quedó en silencio, con la mirada fija en la pista de abajo. Fue Shibasaki quien habló primero. Parece que no puedo permitirme perder ante ti, Kitahara. ¿Ja? Se burló Kitahara. ¿Perder contra mí? ¿Desde cuándo me ganas? ¿Qué? ¿Crees que ese chico es tan bueno entrenando que quieres que March se traslade a su equipo? ¿Ya perdiste la confianza en ti mismo? Kitahara, bastardo. Si Oguri Kat todavía estuviera en tu equipo, tal vez esa frase sería convincente, respondió Shibasaki con una risa seca. Al otro lado, una entrenadora hablaba suavemente. ¿En serio estás pensando en dejar que March se transfiera, Shibasaki? Shibasaki miró hacia la pista, se rascó la cabeza y exhaló lentamente. Desde su debut, el récord de March es de 2 victorias en 11 carreras. Lo sé. Es mi falta de habilidad. Como entrenadores locales, eran dolorosamente conscientes de sus limitaciones. Kasamatsu no era una academia central Trazen ni una academia Nagoya Trazen con sus sólidos sistemas educativos. Era un lugar remoto entre los remotos. Lo único que podían hacer era frenar la pereza de las chicas y enseñarles lo básico.
Comparados con entrenadores verdaderamente capaces, simplemente no podían estar a la altura. Quiero que March sea como Oguri Cap, que llegue a un escenario más grande, quizás incluso a Central. Pero no soy capaz de llevarla hasta allí. Ahora bien, este entrenador llamado Kuroa, su expediente lo dejaba claro. Tenía la mira puesta en el escenario central. No provenía del mismo mundo que ellos, quienes ya se estaban marchitando en ese rincón olvidado. En ese caso, hablaremos con March mañana. Como mínimo, pidamos su opinión. El hombre musculoso le dio una palmada a Shibasaki en el hombro y dijo con voz ronca. Los entrenadores discutieron los detalles, un comentario tras otro, luego abandonaron el campo de entrenamiento. Abajo. La muchacha de melena gris sintió el viento azotando sus orejas. Era ligero, increíblemente ligero. Su fuerza física no había mejorado mucho, pero la sensación de correr era completamente diferente. Había mantenido el mismo ritmo de siempre, pero durante una distancia mucho mayor, y aún le quedaba mucha resistencia. Su respiración era más fluida y su paso más fluido. Sus piernas, que creía que ya habían llegado a su límite, ahora se sentían capaces de un poder explosivo. De repente, vio a Kuroa saludándola a la distancia, y sus ojos se agudizaron con concentración. Estallido. Su pie derecho se estrelló contra la tierra y el poder explosivo de un caballo de carreras recorrió su columna, canalizándose hacia sus piernas y empujándola hacia adelante como un rayo. En apenas unos segundos, cruzó más de 200 metros con facilidad. Kuroa pulsó el cronómetro. 12:53 segundos. Y eso después de todo el entrenamiento de esta noche. Impresionante. Cuando Fujimasa March se acercó, Kuroa sonrió y levantó el cronómetro para que ella lo viera. Fujimasa March mordió los dígitos en negrita en la pantalla y, por alguna razón, se le llenaron los ojos de lágrimas. Mordió con fuerza, reprimiendo la presión, y se inclinó profundamente ante Kuroa. Gracias, entrenador Kuroa. Al verla inclinarse de repente con tanta formalidad, Kuroa quedó sorprendido, visiblemente nervioso por el gesto inesperado. Rápidamente extendió la mano y la ayudó a levantarse. No hace falta. Soy entrenadora. Es perfectamente normal para mí ayudar a una jinete a mejorar entrenando. Él puso sus manos sobre sus hombros y la ayudó a levantarse. March apretó los labios con fuerza y no dijo nada. Bueno, se hace tarde. Me voy, dijo Kuroa, dándole una palmadita firme en el hombro. No te sobreentrenes. Apresurarte no te ayudará a mejorar más rápido. Descansa cuando lo necesites. Anda, vete a casa. Con eso, Kuroa se giró y abandonó el campo. Fujimasa March se quedó paralizada, observando su figura alejarse. Entonces volvió la vista hacia el camino que tenía detrás. Tras un largo instante, se agachó, cubriéndose el rostro con las manos, y sollozó ahogadamente. Fue la liberación de una frustración que había estado reprimida por mucho tiempo, que finalmente encontró una salida. De vuelta en el dormitorio, Kuroa volvió a abrir el panel del sistema. Como era de esperar, la interfaz de la chica caballo había vuelto a ninguna. Parece que solo se graban temporalmente mientras los estoy entrenando. Kuroa reflexionó para sí mismo. Parecía que este dedo dorado aún guardaba muchas características ocultas por descubrir. Al día siguiente, Kuroa se había acostado temprano y se despertó renovado. Tras un rápido baño, se dirigió a la oficina del entrenador. Intercambiaré algunos consejos con los entrenadores experimentados, luego me dirigiré al campo de entrenamiento y elegiré una linda yegua para criar. Todavía estaba planeando sus ambiciones futuras cuando abrió la puerta, solo para ver a Shibasaki parado allí con un traje formal, mirándolo solemnemente. ¿Qué está pasando? Completamente perdido, Kuroa se preparó para lo que asumió que sería algún tipo de severo sermón de su superior. Pero en lugar de eso, Shibasaki realizó el saludo tradicional. Una profunda reverencia. Por favor, entrenador Kuroa, permita que Fujimasa March se transfiera a su equipo. Kuroa lo miró atónito, necesitando unos segundos para procesar las palabras. ¿Eh? ¿Estás diciendo que no quieres que se desperdicie el talento de March y ella también aceptó la transferencia? Solo después de la explicación completa de Shibasaki, Kuroa entendió lo que estaba pasando. Luego se giró para mirar a Fujimasa March, quien había estado sentado tranquilamente en la esquina todo el tiempo. La muchacha de melena gris entró en pánico cuando sus miradas se cruzaron. Shibasaki ya le había explicado los pros y contras esta mañana, pero todavía tenía una espina en el corazón.
Debe pensar que soy alguien que solo busca la fuerza, una jinete superficial y desagradecida, nerviosa e inquieta. Se encontró con la mirada tranquila de Kuroa, se mordió el labio y dio un paso adelante. Justo cuando estaba a punto de hablar, el chico se le adelantó. Kuroa, al ver el enrojecimiento de sus ojos y sus labios fuertemente apretados, su expresión claramente conflictiva, comprendió inmediatamente lo que le pesaba. Él rió suavemente, luego dio un paso adelante y extendió su mano hacia la linda chica de melena gris que estaba frente a él. Fujimasa March, ¿te gustaría unirte a mi equipo? March alzó las orejas y meneó la cola como loca. Sus ojos carmesí empezaron a temblar. Levantó la vista, casi con incredulidad. Esta resiliente muchacha caballo apenas podía reprimir el temblor en su voz. Gracias, entrenador. Horse Gale Grau. Marcha de Fujimasa. Felicidades, anfitrión. Logro desbloqueado. Comienza el viaje del entrenador, tu equipo ahora cuenta con una chica caballo recompensa. Habilidad, enseñanza de arco. Fin de la cita. Tras completar los trámites de transferencia con Shibasaki, Kuroa finalmente respiró aliviada. Aunque el proceso no salió exactamente como esperaba, el resultado fue el mismo. Tenía una nueva amazona en su equipo. Y no cualquiera. Fue Fujimasa March, un corredor de circuito local con un talento prometedor. Al verla siguiéndolo en silencio, Kuroa sonrió, extendió la mano para ajustar la cinta de mariposa en su oreja derecha y dijo, relájate un poco. Comienza presentándote. Se alisó la ropa, adoptando una expresión exageradamente seria. Hola, Fujimasa March. Soy tu entrenador, Kamisaki Kuroa. Nuestro objetivo ahora es ganar carreras de alto riesgo, entrar en la central y aspirar a las estrellas y al mar. La formalidad deliberada ayudó a calmar los nervios de March. Su cuerpo se relajó un poco y respondió, Fujimasa March. Mi objetivo es seguir corriendo, permanecer en la pista más tiempo que nadie. Bien. Ese es el espíritu. Kuroa levantó el pulgar. Pero para que lo sepas, entrenar conmigo es un infierno. ¿Estás listo? Sí, entrenador. En el campo de formación. Crujido, mientras vigilaba de cerca la forma de March, Kuroa anotaba notas en su cuaderno sobre su físico, cosas que él no mostraba explícitamente. March seguía con un entrenamiento especial. Ahora mismo, la prioridad era corregir su postura al correr y su ritmo respiratorio. Sentido de la forma y el sentido de la respiración reveló que cada jinete tenía una postura ideal para correr, única en su talento natural y temperamento. Algunas, como Oguri Cap, poseían un talento extraordinario. Su absurda forma de correr, inclinándose hacia adelante, le sentaba a la perfección. Era un estilo personal e inigualable. Lo que Kuroa estaba haciendo ahora era corregir la postura de March sin que ella se diera cuenta conscientemente, guiándola para desarrollar este tipo de talento a través del entrenamiento. Está mejorando mucho más rápido de lo que esperaba, ¿es normal en las yeguas, o es que March es simplemente así de talentosa? Golpeó suavemente su bolígrafo contra su cuaderno, repasando mentalmente el programa de entrenamiento. El plan original era 10 días para corregir su postura y respiración, junto con ejercicios básicos de resistencia. Después, vendría una etapa de mejora y desarrollo de habilidades, tanto como prepararse para la carrera de 1000 metros clase C en el hipódromo de Kanamatsu en marzo. Pero el crecimiento de marzo se adelantó a lo previsto. Ciertas partes del plan podrían acelerarse. Marcha, aumenta la longitud de tu zancada. Usa tus brazos cuando corras. Kuroa giró los hombros y escribió una nota grande. 500.000 yenes. Criar a una yegua no era gratis. Esta carrera tenía un buen premio, pero hasta entonces, sus comidas y provisiones tendrían que salir de sus propios ahorros. Aún así, Kuroa no estaba demasiado preocupada por la carrera. A su ritmo de mejora actual, la velocidad, la resistencia y el agallas de March probablemente superarían los 300 puntos antes de la carrera. Combinado con su postura y respiración optimizadas, y basándose en las imágenes de la carrera que había estudiado, no debería haber ningún obstáculo para la victoria. Y eso sin contar su as en la manga. Profesor de curvatura, una técnica de velocidad legendaria y de aplicación universal. Todo el conocimiento de esta habilidad dorada ya estaba grabado en la mente de Kuroa. Una vez que termine el entrenamiento de postura y respiración, comenzaré a incorporar el desarrollo de la habilidad en las sesiones de marzo sin que ella se dé cuenta. Con estadísticas superiores a 300, una habilidad de oro y una forma igual o superior a la de los prodigios de nivel central, nadie en el circuito local podría vencer a Fujimasa March. 10 días después. El entrenamiento de marzo iba por buen camino.
Delante de Kuroa, la chica de cabello blanco y ojos rojos jadeaba pesadamente, haciendo ejercicios de velocidad por el campo. 3:34. Vas más despacio, March. Acelera. Ladró Kuroa, cronómetro en mano. Había dominado su postura y respiración en tan solo 5 días desde su traslado. Ahora, había pasado a la fase de entrenamiento intensivo. En otras palabras, era hora de aumentar sus estadísticas. Además de eso, había comenzado a incorporar el desarrollo de habilidades a su régimen. Competencia en curvas, concentración, poca adaptabilidad a la pista, talento de posicionamiento. Estas eran las 4 habilidades que Kuroa estaba entrenando. Competencia en acortamiento era una habilidad de nivel inferior que conducía a profesor de curvatura, mientras que las otras 3 se compraban en la tienda de habilidades. Le costaron 370 puntos, dejándolo completamente sin blanca. En el campo, Fujimasa March estaba realizando repetidos ejercicios de sprint. Como jinete, ya contaba con una sólida base atlética. Y con la técnica de masaje de Kuroa, basada en la habilidad, podía soportar el entrenamiento mucho más intenso. Al principio, el ritmo del sprint se había mostrado irregular, pero después de experimentar los efectos de los masajes, se mostró mucho más entusiasmada. El ejercicio consistía en 20 series de sprints de ida y vuelta de 200 metros, cada una en 13 segundos. El pase de regreso contaba como descanso. 13 segundos no fue su máximo esfuerzo, pero después de 20 repeticiones, se sumó. Sus tiempos fueron bajando poco a poco. De unos seguros 12:53 a 13 segundos, luego a 14, a 15, en el último set, se acercaba a los 16 segundos. Al verla arrastrarse hacia atrás, Kuroa no pudo evitar sonreír un poco. Esto era solo el principio. Ni siquiera había entrenado hasta el punto de tener calambres estomacales. ¿Cómo podía llamarse intensidad si no había vomitado? Aún así, las chicas yeguas eran fundamentalmente diferentes. Kuroa solo había añadido un poco más de intensidad que su entrenamiento anterior. Él ajustaría las cargas futuras según su adaptación. En ese momento, March sintió que sus piernas no le pertenecían. Le ardían los muslos, le temblaban las pantorrillas y cada respiración le quemaba los pulmones. Y justo cuando regresaba tambaleándose a la línea de salida, la voz demoníaca de su entrenador volvió a llamarla. Sin descanso. Siguiente. 10 series de 100 metros. A correr. Entrenar conmigo es un infierno. Esa frase resurgió de repente en la mente de March, hacía 10 días. Su melena gris revoloteó mientras apretaba los dientes, y una mirada de resolución cruzó su delicado rostro. Oguri Cap. Espérame. Te alcanzo. Al verla empapada en sudor, con las piernas todavía moviéndose hacia adelante, Kuroa asintió con satisfacción. Marcha Fujimasa habilidades. Buen terreno, días lluviosos, calma en el caos, concentración, velocidad. 284, resistencia. 312, potencia. 251, agallas. 253, ingenio. 264, un crecimiento asombroso, en serio. Después de terminar el entrenamiento fundamental hace 5 días, su velocidad, resistencia y agallas habían aumentado casi 20 puntos. Y ahora, durante esta fase intensa, las 4 estadísticas, excepto ingenio, seguían aumentando de forma constante. ¿Es este el efecto de la acumulación gradual? ¿O ha aumentado su tasa de crecimiento especializado? Reflexionó Kuroa. A este ritmo, no importa que alcance el rango esperado de 300, incluso podría llegar a 400. Con un entrenamiento continuo, dale 3 meses y marzo podría incluso calificar para el Satsuki Sho de la Triple Corona Clásica. Pensar que una amazona local podría, en solo 3 meses, alcanzar un nivel comparable al de las corredoras centrales de alto calibre, eso no es solo una mejora. Eso es evolución. El entrenamiento de Fujimasa March finalmente estaba en el camino correcto. En los ciclos de entrenamiento de alta intensidad, Kuroa añadió entrenamiento de fuerza, e incluso sus comidas y provisiones se adaptaron a sus necesidades para que pudiera mantenerse en forma. También le enseñó a bailar y cantar para mejorar su coordinación y prepararse para una posible etapa de ganadores en el futuro. Sí, Kuroa también sabía bailar y cantar. Aunque no estaban registradas como habilidades en su sistema, al igual que la nutrición, sí lo calificaríamos según los estándares de Uma Musume, la siguiente generación. Siempre que March expresaba su asombro por los muchos talentos de Kuroa, él respondía apasionadamente: no subestimes lo mucho que me encanta ser entrenador de Uma Musume. El tiempo pasó rápido. Pasó un mes entero. 23 de febrero.
Quedan solo 2 días para la carrera de 1600 m del Grupo C en el hipódromo de Kasamatsu. En la habitación del entrenador privado de Kuroa, Fujimasa March yacía boca abajo en la cama, con una manta sobre la cabeza. Kuroa comenzó a aplicar con calma su habilidad masaje. Agarró suavemente las piernas largas y tonificadas de la chica, presionando ciertos meridianos. Su cuerpo se estremeció y un leve gemido ahogado surgió de debajo de la manta. ¿Aún no te acostumbras, eh? Kuroa sacudió la cabeza con impotencia mientras aflojaba sus músculos tensos y dijo, podemos relajarnos un poco estos próximos días. Simplemente sigamos con algunos ejercicios a la velocidad de la luz. March emitió un sonido entrecortado para demostrar que entendía. En cuanto a la carrera de 2 días, era una clara clásica de 1 milla, de 1600 metros. Tienes un buen índice de ritmo para las carreras de 1 milla y también estás bastante adaptado al circuito de Kasamatsu. No debería ser una carrera difícil para ti. Las carreras de 1 milla suelen ser más intensas. He analizado los datos de las otras 7 jinetes de este grupo y la mayoría son corredoras de vanguardia o cazadoras de ritmo. Así que, aunque rara vez hayas visto tácticas de carrera en la carrera, no va a ser difícil. La delantera desde el principio y manténla hasta el final. No puedes dejarte absorber por el pelotón de cabeza. Las estadísticas son estadísticas. Una carrera es una carrera. En su vida anterior, jugando con Uma Musume, incluso las chicas con estadísticas de nivel 10 se quedaban atrapadas en el pelotón y terminaban del 5 al 8 puesto. La ira y los aneurismas eran comunes. Por eso nunca subestimaba ninguna raza. El tramo final en Kasamatsu tiene solo 201 metros. Si esperas para acelerar al final, sería demasiado tarde. Aunque alguien como Ogurikat tiene una actitud final para el sprint incluso en la zona, aún así hay que ir con todo. Por eso necesitamos acelerar en el último curveo. ¿Recuerdas la técnica que practicamos? Marcha Fujimasa aptitud para la pista. Césped calle tierra B aptitud para distancias. Sprint B barra milla B barra media calle larga F aptitud para el estilo de carrera. Corredor delantero B barra perseguidor de ritmo A barra corredor tardío calle finalizador de habilidad única. Ninguna habilidades. Buen estado de la pista, días lluviosos, atención plena, aptitud en las curvas, concentración, mal estado de la pista, sentido del posicionamiento velocidad. 371 barra resistencia. 422 barra potencia. 367 barra agallas. 413 barra ingenio. 334 incluso sin haber estudiado el profesor de curvatura, estas estadísticas por sí solas eran prueba de lo duro que había trabajado March durante el último mes. Es hora de poner a prueba nuestro entrenamiento, March, dijo Kuroa con una sonrisa. La niña se asomó por debajo de la manta, algunos mechones de cabello blanco caían sobre sus mejillas color cereza. Asintió con firmeza. No te preocupes, entrenador. Ganaré. Creo en ti, respondió Kuroa suavemente. March se congeló, su rubor amenazó con extenderse nuevamente y se retiró bajo la manta. Kuroa suspiró con impotencia. Seguía siendo una yegua tan pura. Incluso después de un mes de masajes y terapia de piernas, seguía siendo así de tímida. Durante los 2 días siguientes, Kuroa hizo que March repasara los puntos clave de correr en cabeza. La aptitud para correr se consideraba un talento natural en este mundo, y no se mejoraba fácilmente. Había 4 tipos: frontrunner, pace chaser, late surger y end closer. El factor determinante: la potencia explosiva. Los corredores de cabeza y los perseguidores de ritmo generalmente carecían de explosividad en arranques cortos, pero destacaban en el control de la resistencia, el ritmo y la gestión de la carrera. Por eso, al principio, usaron más potencia en las piernas para recortar desde el carril exterior hacia el interior, asegurando así una mejor posición para la recta final. La desventaja: ese sprint inicial era todo. Una vez que se agotaba la explosividad, se convertían en corredores medios. Si no podían romper el ritmo de los caballos que los seguían durante la carrera, la recta final sería difícil. Los cicatrizadores tardíos y los cerradores finales eran lo opuesto. Su potencia explosiva era alta, pero a menudo les faltaban otras áreas. Consumían su resistencia, esperando la curva o el derecho para acelerar, así que podían acortar sus carreras en una pieza fatal. La debilidad: todos se agrupan en el final del juego, así que si carecían de la habilidad para abrirse paso, serían bloqueados y abandonarían por completo debido a hemorragias cerebrales. March carecía de potentes explosiones.
Podía mantener una alta velocidad e incluso alcanzarla en intervalos cortos, pero incluso con resistencia de sobra, le costaba cambiarla por una aceleración repentina. Es por eso que las tácticas Frontrunner y Path Chaser eran sus estilos principales. ¡Qué lástima! Si la tienda vendiera habilidades únicas, le pondría las del pescador, las de Suzuka con gorro de Papá Noel y las de Ola emocional. No quiero ni imaginarme lo rápida que sería. Kuroa había pensado esto más de una vez. Y entonces, llegó el día de la carrera. Brillaba el sol. El cielo estaba despejado. Un día perfecto para activar las buenas condiciones de la pista y los días soleados. Kuroa llevó a March al hipódromo de Kasamatsu. Después de verla entrar al túnel de preparación de competidores, miró a su alrededor. Había poca audiencia. Kasamatsu era una sede local, y esta carrera no era nada importante. Era natural que hubiera poca gente. En la pista, el comentarista presentó tranquilamente a los corredores. A diferencia del tono apasionado que había usado para Oguri Cup, su voz ahora era plana, claramente guardando su garganta para partidos más importantes. La carrera de 1600 m del grupo C en el hipódromo de Kasamatsu, celebrada bajo un cielo despejado, está a punto de comenzar. Kuroa escuchó en silencio mientras el comentarista leía la lista de chicas jinetes. Y finalmente, el favorito del público, el número 3, Fujimasa March. Habiendo derrotado una vez a Oguri Cup, March ahora tenía la indiscutible popularidad para esta raza. Todas las chicas jinetes han entrado por las puertas. En el campo, Fujimasa March respiró profundamente. Esta fue su primera carrera desde el entrenamiento especial. Me sentí increíble. Eso fue lo primero que notó. De pie en la puerta, ya no estaba nerviosa como antes. La confianza brotó de lo más profundo de ella. Clic. Se escuchó el sonido claro de la puerta al desbloquearse. Las puertas están abiertas. Las chicas han empezado de maravilla. ¿Quién tomará la delantera? Antes de que el comentarista pudiera terminar las líneas previas a la carrera, un destello blanco apareció en la puerta. Fujimasa March irrumpió con una velocidad abrumadora. Sus poderosas piernas golpearon la tierra, impulsándola directamente al carril interior. Enfoque y buena condición de la pista. Estas dos habilidades se habían vuelto instintivas para ella desde hacía mucho tiempo. Con el cuerpo inclinado hacia adelante y una zancada suave, Fujimasa March comenzó su carrera líder con perfección. Un comienzo espectacular. Fujimasa March se adelanta con una actuación impresionante y se pone a la cabeza. Las chicas que iban detrás de ella ni siquiera tuvieron la oportunidad de disputar el liderato. En cambio, hacían cola entre ellas por las mejores posiciones restantes al frente. La alineación en la etapa inicial no era muy extensa. Estaba hinchada y desordenada, y solo se relajó un poco después de la primera curva. Esto dice mucho sobre la calidad de las carreras de caballos locales. Kuroa miró una vez al grupo detrás de March, luego se relajó y se concentró completamente en ella. El viento aullaba junto a sus oídos. El paisaje de la pista se deslizaba velozmente con cada paso. Su cuerpo se sentía tan ligero. March inhaló rítmicamente, balanceando los brazos con fluidez. Todo el ruido exterior se desvaneció, dejando solo el viento, el sonido de los cascos golpeando la tierra y el sonido de la victoria. La estaba llamando por su nombre. Esta fue la primera vez que Fujimasa March sintió una sensación tan poderosa y misteriosa. Puedo ganar. Debo ganar. Ganaré. Exhaló y aceleró el paso, como si estuviera entrenando. Sus pasos eran rápidos y compactos, resonando en el suelo como una sinfonía atronadora, irradiando una potencia descomunal. Acelera, y acelera de nuevo. El choque de las herraduras y la tierra resonó por toda la pista. La distancia entre ella y el grupo que la seguía era cada vez mayor. Hasta marzo, ella simplemente estaba manejando su resistencia mientras mantenía un ritmo uniforme. Pero para las otras chicas jinetes, aparecía una enorme fuga. La diferencia seguía creciendo. 4 cuerpos, 6 cuerpos, finalmente, algunos Path Chasers ya no pudieron contenerse y comenzaron a perseguirlos. Los cascos retumbaban tras ella al acercarse a la tercera curva. Para entonces, la ventaja de March ya era de 7 cuerpos. Aquellos que intentaron alcanzarla se encontraron fuera de ritmo, arrastrados a un ritmo que no era el suyo y terminaron arruinando su control de resistencia. ¡Maldita sea! Dejando escapar gritos de derrota, aquellos Path Chasers comenzaron a flaquear, superados por el resto del grupo. El número 3, Fujimasa March, sigue en cabeza. La diferencia se ha ampliado a 7 cuerpos al pasar los 1000 metros.
Acercándose a la cuarta curva, ¿quién se lanzará a desafiarlos? La voz del comentarista comenzó a elevarse y la emoción comenzó a apoderarse de él. Cierra la distancia. Las pocas muchachas que estaban más cerca de March apretaron los dientes y se lanzaron hacia adelante. Tenían que cerrar esa brecha antes de la recta final, de lo contrario, ninguna cantidad de velocidad explosiva podría recuperar su ventaja. Pero, no pudieron. Incluso derramar todo lo que les quedaba no tendría sentido. La distancia entre ellos y March no se redujo ni un poco. ¿Cómo? Ha estado corriendo a toda velocidad todo este tiempo. ¿Aún le sobra energía? No pudieron entenderlo. Corner Adead Mindfulness Fujimasa March se deslizó por el carril interior como una pluma, respirando profunda y suavemente. Todavía tengo resistencia. Mis piernas aguantan bien. Entonces, justo aquí. A unos 100 metros de la salida de la curva, March pisó a fondo, levantando una nube de polvo. La emoción la inundó, provocando una oleada de fuerza incomparable. Se acerca a la curva final. Fujimasa March, la número 3, sigue liderando. ¿Acaso los demás no van a desafiarla? Está acelerando de nuevo. ¿Aún le queda resistencia? La diferencia crece. 8 cuerpos. 9 cuerpos. Vuela increíblemente rápido. La silueta blanca corrió por la pista, como si estuviera separada del resto de las chicas caballo, como si estuvieran en mundos diferentes. Kuroa observó la figura de March y levantó su cámara hacia la línea de meta. La elegante figura de la muchacha cruzó la pantalla y el comentarista anunció: el primero en cruzar la línea. Fujimasa March. Quebrar. La cámara capturó este momento inolvidable. Actualización de datos de Uma Musume March a Fujimasa. Habilidad única. Ninguna, habilidad única. Verso del viento NVLL. Una habilidad única. Que representa el dominio y la expresión personal de una amazona. Kuroa miró el panel brillante del sistema. Frente a él estaba March, justo después de la meta. Has crecido, March. Túnel de los atletas. Fujimasa March se quedó aturdido. La carrera había sido demasiado fácil. Nadie la había amenazado ni remotamente. Era la primera vez que aplastaba a sus oponentes con una ventaja tan amplia. Para alguien con un récord de 11 carreras y 2 victorias, era difícil de creer. Luego se oyeron pasos. Ella levantó la vista y vio a un niño parado en la salida del túnel, iluminado por la luz del sol, sonriéndole. ¿Qué pasa, March? Antes de que Kuroa pudiera terminar, la chica de cabello gris corrió hacia él y se arrojó a sus brazos. Entrenador, lo logré. Gané. Gané. Su voz estaba llena de emoción y energía juvenil y resonaba claramente en sus oídos. Inundado de la alegría y el aliento de la chica, Kuroa no dijo nada que arruinara el ambiente. Simplemente se quedó allí y la dejó celebrar. Después de un largo rato, March finalmente dio un paso atrás, secándose las lágrimas de alegría de sus ojos. ¿Nos vamos? Uno al lado del otro, los dos salieron del túnel. Habían ganado una pequeña fortuna. 500.000 yenes. La presión financiera se alivió, al menos por ahora. Por supuesto, el 20% iría a la cuenta personal de March, según las reglas. Ahora de vuelta en la sala del equipo de entrenadores, March y Kuroa se sentaron juntos a planificar su futuro. Según la costumbre de Kasamatsu, una vez que uno se hace un nombre aquí, el siguiente paso suele ser el hipódromo de Nagoya. Kuroa abrió su cuaderno y señaló seriamente una sección. Su plan original era participar en la serie organizada conjuntamente entre Kasamatsu y Nagoya, la Triple Corona Tokai. Junte Sho, Tokai Derby y Fukinpai. Todas son carreras de categoría SP1. Serán las carreras de mayor nivel en las que hayas participado. El Derby de Tokai. Al oír ese nombre tan familiar, Fujimasa March se sintió un poco aturdida. Solía ser su mayor meta. Pero desde el incidente de Oguri Cup, ella apartó la mirada de la sección Tokai Triple Crown y señaló otra parte del cuaderno. ¿Y qué pasa con este? La Triple Corona del Sur de Kanto. Las palabras estaban escritas en negrita en toda la página. Kuroa había reflexionado mucho sobre el futuro de March. En primer lugar, la Triple Corona del Clásico Central estaba totalmente descartada. Esa política corrupta que exige el registro con 2 años de anticipación impidió efectivamente que todas las chicas jinetes locales se transfirieran a los circuitos centrales en el último minuto. Y de todos modos Kuroa aún no tenía una licencia de entrenador central. Así que no le quedó otra opción que apuntar a carreras locales de alto nivel. La Triple Corona de Tokai, que era el objetivo original de marzo, se mantuvo en la lista.
Además, fue más fácil participar gracias a que Kasamatsu y Nagoya organizaron el evento conjuntamente. Pero ahora, marzo apuntaba a un futuro diferente. La Triple Corona del Sur de Kanto. La Triple Corona del Sur de Kanto está compuesta por la Copa Haneda, el Derby de Tokio y el Premio de la Corona de Tokio. Los tres se celebran en el hipódromo de Oi. A diferencia de los recintos locales habituales, el hipódromo de Oi destaca. Ubicado en Tokio, cuenta con una sólida financiación, una gran cantidad de nuevos talentos y cuenta con excelentes recursos de entrenamiento y personal. Su nivel de evento y su importancia general superan por completo a la Triple Corona de Tokai. Si Fujimasa March puede reclamar la victoria en la Triple Corona del Sur de Kanto, estará calificada para transferirse al Distrito Central, justo a tiempo para brillar en la cima de su mejor momento de 3 años y competir en el circuito central. Entonces, entrenador, ¿quieres que dirija la Triple Corona del Sur de Kanto? Tras escuchar en silencio la explicación de Kuroa, Fujimasa March sonrió con confianza. Entonces es la Triple Corona del Sur de Kanto. Bien. No hay tiempo que perder. La Copa Haneda, la primera etapa de la Triple Corona del Sur de Kanto, suele celebrarse a principios de mayo. Ya era a finales de febrero. Para clasificarse para la Copa Haneda, solo quedaba una oportunidad. La prueba del mes siguiente, la Copa Keihin. Pero Kuroa y Fujimasa March no solo aspiraban a la Copa Keihin. Tenían la mira puesta en la Triple Corona de Tokio, que se extiende desde mayo a octubre. El entrenamiento y la participación constantes por sí solos no bastaban. Las instalaciones de entrenamiento, los lugares, los recursos y los viajes de larga distancia a Tokio para las carreras afectarían la condición de Fujimasa March. Entonces, si realmente aspiraban a la Triple Corona del Sur de Kanto, había un movimiento esencial: la afiliación por transferencia. Trasladarse a la Academia Central Trazen, aproveche su personal de primer nivel y familiarícese con los lugares de la carrera con anticipación, para que las limitaciones de recursos y la fatiga del viaje no la desanimen. Transferir. En la oficina de los entrenadores, 4 caras grandes se inclinaron hacia Kuroa, quien instintivamente retrocedió con disgusto. Esto es por el futuro de March. Kasamatsu es demasiado pequeño. Dijo Kuroa sin rodeos. Maldita sea, no digas algo tan duro con una cara tan tranquila. Kitahara, que ya había aceptado esto desde el incidente del Oguri Cup, aulló hacia el techo. Entonces, transferirme a Oi, ¿es para la Triple Corona del Sur de Kanto? De los 4 entrenadores, Shibasaki era el más tranquilo. Reflexionó un momento y enseguida dedujo la verdad. Pero esa verdad hizo que los 4 hombres respiraran profundamente. La actual Academia Kasamatsu Trazen ni siquiera podría soñar con el Derby Tokai, y mucho menos con la Triple Corona del Sur de Kanto. Para el futuro de marzo, ¿eh? Todos guardaron silencio. Como entrenadores, comprendían mejor que nadie la importancia del futuro de una yegua de carreras. Iré a hablar con el director. Conozco a algunos entrenadores en Oi. Kuroa quedó aturdido al ver a los 4 entrenadores veteranos entrar en acción. Sabía que no solo lo ayudaban a él, sino también a Fujimasa March. Aún así, inclinó la cabeza en señal de gratitud. Gracias. Cambiar de afiliación fue un proceso complicado. Si Kuroa lo hubiera gestionado solo, le habría quitado mucho tiempo. Pero con la ayuda de esos 4 profesionales experimentados, terminó todos los procedimientos en menos de 3 días. Después de empacar sus maletas juntos, visitó a la familia de March para explicarles la situación, y luego abordó el tren a Tokio. El paisaje fuera de la ventana pasó rápidamente. Kuroa permaneció sentado en silencio. A su lado, March ya se había quedado dormido, desplomada sobre la mesa, exhausta. De hecho, se había exigido demasiado este mes. Aunque Kuroa había programado un descanso adecuado, sus nervios solo se calmaron después de terminar la carrera. Además, como rara vez viajaba lejos de casa, no era de extrañar que le diera sueño en el suave balanceo del tren. Carrera completada, puntos ganados. 20. Esa fue la recompensa de puntos de la carrera local de hace unos días. Apenas nada. Necesitaría 6 o 7 carreras más como esa solo para permitirse una habilidad básica. El camino por delante es largo, Kuroa suspiró. Su camino como entrenador aún le parecía increíblemente difícil. Sin dinero, sin puntos, pocas habilidades, sin reputación. Lo único de lo que podía estar orgulloso era de haber entrenado a una Uma Musume naturalmente talentosa y muy trabajadora. Ruido sordo. En ese momento, Kuroa sintió un peso repentino en el hombro.
Giró la cabeza y vio que March, mientras cambiaba de postura tras una leve inclinación del tren, había intentado apoyarse en el borde de la silla, pero su cabeza se deslizó y aterrizó justo sobre su hombro. No le dio mucha importancia e instintivamente suavizó un poco su postura. Con los 150 puntos restantes, justo lo suficiente para comprar esa extraña habilidad, aptitud para la tierra. Era una habilidad que no existía en el juego original. Mejoraba la adaptabilidad de Uma Musume a las pistas de tierra. No había límite para la mejora. Con suficiente esfuerzo y tiempo, teóricamente podía subir de rango desde F hasta S. Por supuesto, tiempo suficiente era, en el mejor de los casos, una expresión vaga. La aptitud actual de Fujimasa March para la tierra era B. Con esta habilidad, aumentarla a no sería un problema. Poco a poco va remendando sus debilidades. Al final, March era solo una corredora local. Su talento aún tenía mucho camino por recorrer comparado con el de alguien como Oguri Cap. Oguri Cap era una corredora de primer nivel con doble aptitud en tierra y césped, dominaba su propio estilo de carrera, el paso de respiración, y probablemente tenía una habilidad única incorporada: pulso triunfante. Incluso sus estadísticas base estaban en una liga completamente diferente. En comparación, aparte de su estilo de frontrunner, March no tenía ni una sola adaptabilidad de rango A en nada. Si se quedaba en el escenario local, no importaría mucho. Pero si quería desafiar el escenario central, debía abordar estas debilidades. Afortunadamente, después de la última carrera, fuera lo que fuese lo que pasó allí, March despertó su habilidad única. Eso por sí solo resolvió una de las mayores preocupaciones de Kuroa. No sabía cómo sucedió, pero las Uma Musume eran una raza llena de milagros. No había necesidad de darle demasiadas vueltas. Simplemente lo atribuía a la bendición de las tres diosas. Después de comprar la habilidad aptitud en la tierra, sus ya escasos puntos de habilidad cayeron a cero. Sintiendo una ola de somnolencia invadirlo después de hacer las cosas, Kuroa puso la alarma y cerró los ojos. El tiempo pasó rápido en la oscuridad. Nadie sabía cuánto tiempo había pasado. Riendo. La estridente alarma despertó de golpe a Kuroa. Sus músculos ya habían memorizado ese sonido. A su lado, Fujimasa March se frotó los ojos y se sentó lentamente, estirando su elegante cuerpo con un largo bostezo. ¿Estamos ahí, entrenador? Ella miró a su alrededor aturdida. Kuroa se ajustó la chaqueta y respondió: ya casi llego. Prepárate, nos bajaremos pronto. Está bien. Los dos agarraron su equipaje. A medida que el tren disminuía la velocidad y se detenía, por fin pisaron la tierra conocida como Tokio. ¿Deberíamos ir a buscar a Oguri Cap? Ya debería haber terminado sus clases. Al salir de la estación con March, Kuroa preguntó con una sonrisa. March lo pensó por un momento, luego sacudió la cabeza y murmuró: primero instalémonos. Ya estamos en Tokio, tenemos tiempo de sobra para visitar. No quería ver a Oguri Cap todavía. Como mínimo, necesitaba lograr algo en la pista de Tokio primero. Copa Kane. Seguro que la ganaré. Está bien entonces. Aunque fue un poco decepcionante no ver a la familiar Trazen Uma Musume de Central, Kuroa entendió cómo se sentía March. Ya estaban en Tokio. No había prisa. Caminaban y se detenían intermitentemente, como si estuvieran paseando por el paisaje de Tokio. Fujimasa March era una jinete, y aunque Kuroa no tenía su velocidad, sí poseía la resistencia de una Uma Musume de nivel G. Si se convirtieran en estadísticas del sistema, su GUZ probablemente sería de al menos 800 puntos. A medida que se acercaba la noche, los dos finalmente llegaron a un complejo enorme, mucho más grandioso que Kasamatsu Trazen. Kuroa había visto paisajes mucho más espectaculares y civilizaciones más avanzadas en su vida anterior, por lo que esto no le impresionó demasiado. Pero Fujimasa March, quien se había hecho profesional hacía apenas un año, abrió los ojos ligeramente, asombrada. El edificio principal de la estación de tren miró a su alrededor maravillada, como una campesina entrando en un palacio. Todo le parecía fresco y novedoso. Empujando una maleta, Kuroa se acercó al guardia de la puerta y le entregó su identificación. Hola, ¿puedo preguntar dónde está la oficina del director de la Academia Central Trazen? Soy el nuevo entrenador que se presenta hoy, y ella es una Musume de mi equipo. El guardia inspeccionó los documentos con la debida diligencia y luego, respetuosamente, señaló el camino. Luego gira a la izquierda y encontrarás la oficina del director. Kuroa memorizó las instrucciones, le agradeció cortésmente y guió a Fujimasa March a través de las puertas de la academia.
En el camino, pasaron por campos de entrenamiento varias veces más grandes que los de Kasamatsu, así como por una biblioteca, un gimnasio avanzado y bien equipado, e incluso una piscina. Las instalaciones para los distintos deportes estaban todas presentes y eran profesionales. Las Uma Musume con sus uniformes de Central Trazen rebosaban de energía juvenil, haciendo que Kuroa se sintiera como si hubiera regresado a sus días universitarios. Le dio un sentido de esperanza para el futuro. Esto era el significado de transferir la marcha de Fujimasa. ¿Qué clase de mes tan duro habían soportado en Kasamatsu? El entorno educativo mejorado y el equipo de entrenamiento avanzado llenaron a Kuroa de confianza sobre su futura vida como entrenador. Pronto, Kuroa llegó con Fujimasa March a la oficina del director central. La directora de Central Trazen era una mujer de unos 50 años. Vestía un traje formal y tenía un aire de autoridad natural. Estaba hojeando el perfil de Kuroa cuando entraron. ¿Eres el entrenador Kuroa? Sí, director. Kuroa respondió con calma, ni humilde ni arrogante. Las gafas de la directora reflejaban la luz mientras hablaba lentamente mientras revisaba los documentos. Originalmente, Central Trazen no aceptaba nuevos instructores, ni siquiera con un rendimiento académico excepcional. Pero, según tu currículum, empezaste a trabajar en Kasamatsu hace apenas un mes, y el Uma Musume a tu cargo logró una victoria aplastante en una carrera hace apenas 4 días, vi las imágenes de la carrera, se llamaba Fujimasa March, ¿verdad? Una Uma Musume excelente. Cerró el expediente y su expresión previamente severa se suavizó en una sonrisa. Al instante siguiente, se levantó y le extendió la mano a Kuroa. Entrenador Kuroa, bienvenido a la Academia Central Trazen. Kuroa también se puso de pie y devolvió el apretón de manos cortésmente. Luego vino la firma de documentos y las discusiones sobre beneficios y acuerdos. Pasó un buen rato antes de que Kuroa saliera de la oficina del director, donde Fujimasa March corrió rápidamente hacia él. Kuroa sonrió con un gesto de la mano. Muy bien, primero vayamos al dormitorio de los entrenadores. Después te mostraré la academia. Central Trazen realmente estuvo a la altura de su estatus en Tokio. Sus terrenos eran varias veces más grandes que los de un Trazen local común y corriente. Kuroa condujo a Fujimasa March a su dormitorio de entrenadores. Tras ayudarla a familiarizarse con el diseño, dejó sus pertenencias y siguió el mapa de la academia para guiarla hasta los dormitorios de estudiantes. A decir verdad, Fujimasa March había pasado de ser una lolia profesional hacía apenas un año. Kuroa aún no se sentía cómoda dejándola encargarse sola de todo esto. Aunque la propia niña no estaba muy contenta de que la trataran como a una niña. En la entrada del dormitorio, Kuroa acariciaba habitualmente la suave melena gris de Fujimasa March. No siempre tuvo este hábito, pero después de un mes de entrenamiento y masajes, se dio cuenta de que acariciarla así la ayudaba a calmarse antes de hablar, así que se quedó. Marzo, mañana todavía son las 5:30. Nada de entrenamiento de alta intensidad por ahora. Solo acostúmbrate a la pista de central estos próximos días. Entendido. Fujimasa March asintió con seriedad, luego se despidió y caminó hacia el dormitorio con sus grandes bolsos balanceándose fácilmente en sus manos. Kuroa la vio desaparecer en el interior antes de darse la vuelta para irse. Cargando más de 10 kilos de equipaje como si nada, Fujimasa March encontró fácilmente su habitación. Llamó educadamente a la puerta y, al ver una voz, la abrió. Lo primero que vio fue a una chica loli joven de cabello oscuro con una expresión de total suficiencia. Llevaba 2 coletas de color marrón oscuro atadas y una máscara de zorro sujeta a su oreja derecha. Estaba de pie con las manos en las caderas, mostrando una sonrisa teatral, al estilo Chunibyo. Solo esa sonrisa, combinada con su único y afilado colmillo, parecía más linda que intimidante. Escuché que tendremos un nuevo estudiante transferido al dormitorio. ¿Eres tú, eh? La chica resopló de orgullo, con la voz llena de energía. Me llamo Inariuno. ¿Y tú cuál es? Soy Fujimasa March. Solo llámame March. Fujimasa March todavía no era muy bueno tratando con estos tipos demasiado amigables. March, qué nombre más bonito. La enérgica Uma Musume tomó su equipaje con alegría y empezó a ayudar a hacer la cama. ¿De dónde eres? ¿Por qué te trasladas ahora? Ah, cierto. Soy de Edo. March ladeó la cabeza. ¿Edo no es simplemente Tokio? Ay, jaja. No te preocupes por esos pequeños detalles. Inari Uno hizo un gesto de desdén con la mano, y prosiguió. ¿Y tú?
Soy de Kasamatsu, respondió March, sin rechazar la buena voluntad de Inari-wan. Me transferí aquí para competir por la triple corona del sur de Kanto. Inari-uno asintió con seriedad. Sí, tiene sentido. Cualquiera que se transfiera ahora mismo aspira a eso. Pero justo después de decir eso, se burló e hizo pucheros, visiblemente molesta. Pero mi jefe dijo que la triple corona no va con mi estilo de correr y no me deja competir, por mucho que discuta. Qué tonto frustrante. Ella sacudió su pequeña cabeza, haciendo un adorable puchero. Al ver eso, March se sintió un poco más tranquila. Parecía que no sería difícil llevarse bien con su futura compañera de piso. Soy tu senpai, un año mayor. Llámame Inari-wan senpai, ¿de acuerdo? Dentro del dormitorio, la animada voz de Inari-wan nunca dejaba de resonar. A la mañana siguiente, el reloj biológico de Fujimasa March la despertó. Vestida con un suave pijama blanco, la niña abrió los ojos adormilada y bostezó antes de mirar a su alrededor. Al ver que Inari-uno todavía estaba profundamente dormido, se movió silenciosamente y comenzó su rutina matutina. Después de terminar, se puso sus zapatillas de correr, teniendo cuidado de no dejar que los lados de sus tacos golpearan contra el suelo, luego cerró suavemente la puerta detrás de ella. Al salir del dormitorio, planeaba dirigirse a la habitación del entrenador, pero cuando enfocó su mirada, vio que Kuroa ya estaba afuera esperando. Entrenador, lo desperté tarde hoy. Fujimasa March corrió hacia él, un poco nervioso. Ningún problema. Kuroa sonrió y agitó su mano enguantada. Era apenas finales de febrero, y a las 5:30 de la mañana la temperatura en Tokio todavía podía bajar a un solo dígito. Solo alguien con el físico de Uma Musume podría ponerse un chándal e ignorar por completo el frío. No hay prisa. Caminemos juntos. Como recién habían llegado a Central Trazen el día anterior, Kuroa no estaba dispuesto a empezar a sobrecargarla todavía. Fujimasa March asintió y lo siguió. Mientras caminaban, Kuroa señaló un edificio cercano. March, ese edificio es el centro de entrenamiento más grande de Central Trazen. Trazen de refuerzo coordinación, cuenta con el equipo más avanzado diseñado para cada una de ellas. De ahora en adelante, la mayor parte de nuestro entrenamiento de fuerza se realizará allí. Los dos avanzaron por el camino húmedo mientras Kuroa presentaba la información básica que había reunido durante el día anterior sobre la Academia Central Trazen. Fujimasa March lo miró fijamente a la cara, un poco absorto, asintiendo de vez en cuando en respuesta, luciendo adorablemente aturdido. Finalmente, se detuvieron frente a un campo de entrenamiento. Mientras sacaba unos dispositivos compactos y una libreta de su abrigo, Kuroa señaló un tramo de la pista. Marcha, empieza con un calentamiento y luego da una vuelta a ritmo suave. Pasaremos los próximos días acostumbrándonos a la pista de tierra de Central. March respondió suavemente y se dirigió al campo para comenzar sus ejercicios de calentamiento. Era el segundo día en la Academia Central Trazen y el entrenamiento había comenzado oficialmente. Bien. La ágil figura de la muchacha de cabello gris pasó rápidamente la línea de meta y continuó corriendo hacia adelante. Kuroa presionó el cronómetro con precisión y anotó el tiempo de la vuelta. Por ahora, el entrenamiento se centró en la adaptación a la tierra, con ejercicios de fuerza ocasionales agregados según fuera necesario. Kuroa le enseñaba ocasionalmente a aplicar la fuerza eficazmente sobre la tierra. Con el paso del tiempo, cada vez más Uma Musume llegaban al campo de entrenamiento. Cada Uma Musume estaba acompañada por su propio entrenador, corriendo hacia adelante con seriedad y energía. Ya sea en términos de fuerza individual o de atmósfera de entrenamiento, el ambiente aquí superó con creces al de Kasamatsu. Mientras observaba atentamente a March, Kuroa observaba en silencio a las otras Uma Musume. Algunos de ellos ni siquiera dominaban la postura básica para correr. Confiando únicamente en la fuerza bruta, eran regañados por los entrenadores mientras sonreían con expresiones brillantes pero estúpidas. Probablemente eran debutantes profesionales. Muchos otros habían completado su formación básica y mostraron familiaridad durante sus sesiones. Pero a los ojos de Kuroa, fortalecido por su reconocimiento de físico y ritmo, carecían de control en el manejo de la resistencia y tenían distribuciones de ritmo inestables, a menudo ejerciendo energía en los segmentos equivocados. Esas chicas probablemente todavía estaban en su fase del año clásico. Sin embargo, también hubo algunos que mostraban una compostura notable. Sus arranques y ráfagas eran precisos, emitiendo un aura de un índice inmutable. Obviamente, se trataba de Uma Musume veteranas, aquellas que habían peleado en carreras de gran importancia.
Kuroa no podía decirlo con seguridad si todavía estaban en su año clásico o ya eran mayores. Aunque la Copa Keijin y la Triple Corona del Sur de Kanto solo permitieron la participación de Uma Musume del año clásico, Kuroa tuvo que prepararse para los peores escenarios. No teníamos estas condiciones en Kasamatsu. Pero ahora en Central, con este nivel de equipo de entrenamiento, por fin podemos desarrollar un programa adecuado. Kuroa pensó. La condición de March no es un problema, pero sus estadísticas base aún son deficientes, será difícil competir en carreras de alto nivel. La haremos paso a paso. En ese mismo momento, la figura de March pasó nuevamente junto a él, cortando el viento. Kuroa volvió a presionar el cronómetro. Al ver la hora, las comisuras de sus labios se alzaron en una leve sonrisa. En ese momento, una voz nítida resonó a su lado. «Oye, ¿eres el entrenador de March?» Kuroa se giró levemente, sorprendido de encontrar a Uma Musume de complexión pequeña, parada justo a su lado. ¿Esa altura, 1,4 metros? ¿Quizás incluso menos? ¿Podría ser una de las que aún no son profesionales? Inari-wan había estado adoptando una pose fría y madura junto a este joven entrenador, tratando de actuar como el senpai de March. Pero algo no andaba bien. Bajó la mirada y griega. La altura no lo es todo. Lo que importa es lo de adentro. Gritó la chica avergonzada. Ni siquiera dije nada. Tus ojos lo decían. Muy bien, pequeño bribón, no molestes a los demás entrenadores. Una voz femenina serena resonó, dejando a Inari-uno paralizada. Kuroa se giró hacia la voz. Una mujer con kimono se acercaba, con la mirada penetrante pero orientada, portando la insignia de entrenadora detrás en Central. Hola, entrenador. Kuroa. La mujer del kimono tomó la iniciativa. Ayer nos avisaron que un joven entrenador llegaría a Central. Debe ser tú. Kuroa se levantó rápidamente. Sí, soy Kuroa. ¿Y tú eres? Tatsuko Yuzuhara, entrenadora de la Academia Central Tracen. Sin previo aviso, agarró a Inari-uno, que seguía enfurruñada, y la obligó a hacer una reverencia. Esta sinvergüenza se llama Inari-uno. Disculpen las molestias. Jefe. Inari-uno parecía que se resistía, pero sus esfuerzos eran débiles en el mejor de los casos. De lo contrario, con la fuerza de una Uma Musume, ¿cómo podría una mujer humana común y corriente como Yuzuhara contenerla? Ah, está bien. De verdad que no fue ninguna molestia. La formalidad de la otra parte hizo que Kuroa se sintiera un poco avergonzado. Cambió de tema. Por cierto, Yuzuhara-senpai, ¿estás aquí para entrenar? Yuzuhara asintió. Tras una breve charla, se llevó a Inari-uno. Kuroa los observó alejarse en silencio, su mirada se posó en una Uma Musume, la más pequeña, de cabello castaño y dos coletas. Inari-uno. Un corredor legendario de primer nivel, conocido junto a Oguri Cup y Super Creek como uno de los tres grandes de Issei y los tres grandes eternos. Pero en realidad, ella no era contemporánea de Oguri Cup. Pertenecía a la generación Tamamo Cross. Al igual que Tamamo Cross, había alcanzado aproximadamente 2/3 de su desarrollo profesional y ahora estaba en la fase de caballo senior. Sin embargo, mientras Tamamo Cross ya dominaba el circuito central como la Uma Musume en activo más fuerte, Inari-wan todavía estaba jugando en el barro local. No fue hasta que Tamamo Cross alcanzó su punto máximo y comenzó a declinar, y finalmente se retiró debido a caídas en el rendimiento, que Inari-wan finalmente se convirtió en el centro de atención. En ese momento, había madurado completamente, sus habilidades físicas alcanzaron máximos históricos, incluso dominando una versión semicompleta del dominio. En esa época, se enfrentó tanto a Oguri Cup como a Super Creek. Y en el Arima Kinen, con la carrera final más potente y un dominio completo, destrozó por completo el ritmo táctico de Super Creek y desanimó a un Oguri Cup bajo presión, demostrando su fuerza inigualable. Lo que siguió fue como muchas Uma Musume maduras antes que ella. Tras un año de auge, su poder disminuyó y se vio obligada a retirarse tras una serie de derrotas. A diferencia de Oguri Cup, Inari-wan ya era una Uma Musume casi madura. Lo que le faltaba era simplemente perfeccionar su técnica y refinar su mente. Me temo que si abro su panel de estadísticas, solo veré un montón de estadísticas de más de 800, Kuroa negó con la cabeza. Inari-uno era fuerte, sin duda, pero como caballo mayor, no representaba una amenaza directa para la March Fujimasa. Podía ignorarla por ahora. Volviendo a concentrarse, vio a March descalzo corriendo una vez más y gritó. Muy bien, March. Lo estás haciendo muy bien con el control de velocidad. Dame 2 vueltas más. El entrenamiento matutino terminó rápidamente.
En la Academia Trazen, el programa diario incluía no solo entrenamiento físico dirigido por el entrenador, sino también asignaturas generales como japonés. Después de todo, la carrera de élite de una Uma Musume rara vez duraba más de 4 años. Con el tiempo, tendrían que vivir en sociedad como todos los demás, por lo que estas clases eran necesarias. Fujimasa March se había ido a clase, y con su análisis terminado, Kuroa se sentía un poco aburrido. Salió de la Academia Central Trazen y empezó a explorar Tokio. Sus estudios universitarios los había realizado en Kioto, y aunque no era la primera vez que conocía Tokio, su conocimiento era todavía algo superficial. A diferencia de su vida anterior, este mundo estaba en paz, quizás gracias a la presencia real de los dioses. La tecnología había avanzado, pero la contaminación era mínima. Incluso pasear infundía tranquilidad. Oh. Grandes tres diosas, os alabo con toda mi alma. Antes de que se diera cuenta, Kuroa ya había entrado en un parque. No había precisamente desorden, pero tampoco había mucho que ver. Después de un par de vueltas, decidió que era hora de irse. Ruido sordo. De repente, un sonido pesado resonó desde la derecha. Se hizo el silencio por un momento. Incapaz de contener su curiosidad, Kuroa apartó las hojas que le impedían la vista. La luz del sol de la mañana se derramaba suavemente sobre un campo de hierba. Allí, una niña había enterrado la cara en la tierra como un avestruz. Solo su cola de caballo, que se mecía al viento, permanecía por encima del suelo, revelando su identidad como una Uma Musume. Kuroa ni siquiera sabía cómo reaccionar ante algo tan extraño. HMNN. Sus orejas se crisparon. Al parecer, al darse cuenta de que había alguien allí, se impulsó con sus largas piernas y aterrizó de trasero. Entonces su rostro delicado y exóticamente hermoso se elevó en una alegre sonrisa mientras lo saludaba. Hola. ¿Una Uma Musume extranjera? Y su japonés era tan fluido. ¿Qué estás haciendo? Si bien todas las Uma Musume eran conocidas por sus personalidades únicas, Kuroa nunca había visto a una comiendo literalmente tierra. Jaja. ¡Qué hierba tan deliciosa! No me pude resistir. La muchacha que montaba a caballo se rascó la cabeza. Su sonrisa era visiblemente rígida, una sonrisa bastante libre de texto. ¿Estás solo? ¿Dónde está tu entrenador? El brillo del reconocimiento de físico y ritmo de Kuroa se activó en sus ojos. Era evidente que esta chica había pasado por un entrenamiento intenso. Su condición física estaba a la altura de Inariwan. Si realmente hubiera una Uma Musume extranjera tan poderosa activa en Central Trazen, lo habría recordado. Eso solo podía significar que era una visitante. A la recién debutada Uma Musume no se le permite viajar sola al extranjero, por lo que debe tener un entrenador o tutor cerca. Ya volvió al hotel. No sé qué está escribiendo. Me dijo que saliera y me divirtiera, cualquiera que sea lo que esta niña estaba aprendiendo, claramente tuvo que trabajar duro para parecer entusiasta mientras hablaba. Una extraña Uma Musume. Esa fue la primera impresión de Kuroa. Pero como no estaba perdida y tenía un guardián, no había de qué preocuparse. Él le hizo un gesto cortés con la cabeza y se giró para irse. Unos minutos después de que Kuroa se alejara, la expresión alegre del rostro de la chica se desvaneció. Su aura pasó de ser ligera y accesible a profunda e indescifrable. Quizás este era su verdadero rostro. La hierba de Tokio, realmente es hermosa, murmuró suavemente. De vuelta a la academia. La clase acababa de terminar y Uma Musume estaba saliendo en masa del edificio académico. En Central Trazen, las clases teóricas solo duraban 2 horas por la mañana. La administración no quería restarle demasiado tiempo a la capacitación. En cuanto al conocimiento social necesario en el futuro, este podría adquirirse después de la jubilación. Después de todo, las principales academias Trazen como Central tenían un sistema de educación posterior a la jubilación de 12 años. Desde la secundaria hasta la preparatoria, pasando por la universidad, y luego a programas de maestría y doctorado. Durante este periodo, algunos incluso se involucraban en las operaciones de URA. Para decirlo en términos de su vida pasada, uno podía graduarse con un doctorado y conseguir un puesto ejecutivo en una de las 10 empresas más importantes del mundo. El máximo ganador de la vida. ¿Por qué Symboli Rudolph sigue siendo presidenta del Consejo Estudiantil a pesar de haberse jubilado hace tanto tiempo? ¿Por qué no ha ascendido como directora? Porque no se ha graduado. El sistema de 12 años después de la jubilación significaba que Symboli Rudolph todavía tenía al menos 9 años más de escuela por delante.
No es de extrañar que todavía fuera una belleza joven y radiante durante la época de Oguri Cap, pero se había convertido en una dama refinada y madura en la época de la generación de Toka y Teño. Nota. No me ceñiré estrictamente a las líneas de tiempo del canon. Solo se introducen una cierta cantidad de nuevas chicas caballo cada año. Aceleraré el ritmo para las nuevas generaciones. Después de todo, la línea de tiempo del anime es un desastre. Bobika, Daiwa, Scarlet y Teiyo están separados por generaciones, y sin embargo, el mismo personaje puede aparecer en 3 equipos diferentes dependiendo de la versión.